La Belle Époque fue una expresión para definir un periodo de la historia europea, entre fines del siglo XIX y principios del XX. Un periodo en donde se impusieron nuevos valores a la sociedad europea. Expansión del imperialismo, fomento del capitalismo, enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la humanidad. También describe una época en que las transformaciones económicas y culturales que generaba la tecnología influían en todas las capas de la población, desde la aristocracia hasta el proletariado. Y también estas definiciones responden a una visión nostálgica que busca embellecer el pasado europeo anterior. En esos años, en nuestro país también floreció una bella época, pero solo para algunos. Hoy en el presente, muchas de las pujas de aquellos años vuelven con aires del siglo XXI, encabezados por grupos de poder que más allá del paso de generaciones no han cambiado. Estás escuchando la editorial de diciembre en REC. De alguna manera, la historia como construcción social ha oscilado dependiendo de los distintos escenarios que se han presentado. Vale decir que aquella idea que un pensador alemán sostuvo alguna vez acerca de que la historia suele repetirse, primero como tragedia y luego como farsa, es el anuncio de este ciclo histórico. Eso hoy comienza a reafirmarse con la vuelta al poder de sectores con características similares a aquella oligarquía vencedora del atraso federal y que impulsó un modelo de país al fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Eran tiempos de una bella época que permitió instaurar una hegemonía absoluta porque se había eliminado todo campo antagónico. Aquel modelo pensado desde lo político y desde lo económico por una oligarquía terrateniente diversificada no difiere tanto de los cambios de modelo que despojan derechos colectivos para instalar ganancias individuales. Aquella generación buscó disciplinar a los gauchos, sus montoneras, a los negros y a los indios que fueron liquidados y exterminados con el objetivo de ganar nuevas tierras para un proyecto de país que se alienaba al lugar otorgado en la economía mundial para esas tierras. Hoy, aquellos sectores estigmatizados son nuevamente expuestos a una situación de exposición pública. El gaucho siempre visto como vago, como holgazán, con trabajos que no le tomaban mucho tiempo. Ese tipo de calificativos son destinados a los empleados públicos con la excusa de reducir el Estado en busca de la reducción del déficit fiscal. Situación ya vivida y que no significa más que un traspaso de recursos de un Estado sin acción a favor de los intereses de los CEOs y los de sus familias que se incorporan y reemplazan en cargos y funciones anteriormente cuestionadas. Lo indígena también es otro paralelismo que podríamos encontrar. Primero Santiago Maldonado, luego el joven mapuche Nahuel fueron silenciados para siempre por la misma rapacidad de Nuevas Tierras, por aquellos que entienden que la represión interna es la forma de enderezar a cualquier grupo que se oponga a sus planes. Estás escuchando la editorial de diciembre en REC. El modelo de segregación social se completa con los discursos xenófobos hacia inmigrantes de distintos países limítrofes y también de la Europa pobre, la Europa del Mediterráneo, con tanos y gallegos, y son el sujeto principal de expulsión fines del siglo XIX y principio del siglo XX, donde el diputado Miguel Cané, el famoso autor del libro Juvenilia, el diputado Miguel Cané redactará la ley de residencia. Cualquier extranjero que sustente ideas peligrosas ajenas al ser de la nación será echado del país. La ley de residencia será para cualquiera que se dicte durante estos días grises sobre la inmigración. Sin duda, el espíritu de Cané sobrevuela el imaginario xenófobo de quienes hoy son gobierno. Este sector acomodado tiene un gran poder político, es decir, gobiernan con los hombres del poder económico, tal vez lo que un siglo después conoceremos como el poder real. Se da una mixtura entre política y economía,
No hay políticos que gobiernen para los grandes empresarios, ya que estos se han adueñado del gobierno. Gobiernan ellos de modo directo. Los gerentes de las grandes empresas son los gerentes del país. Desde lo educativo, aquel modelo representaba el acceso a una educación por sus propios méritos, que lograban acceder a carreras que formarían la base intelectual de este sector. Vale decir que ese acceso devenía de la posición social que ocupaba. Inconscientemente o conscientemente, se producía una división entre quienes heredaban un apellido o un lugar accedente en la sociedad y para quienes la educación fue el asunto pendiente. La educación de hoy vuelve a rescatar esos conceptos como mérito, facilitador, capacidad, innovación, creatividad, calidad, apuntando a la formación para un futuro. Palabras que dentro de un contexto de reducción de las inversiones en educación, sumado al retroceso de la formación continua docente y una propuesta educativa que responde a criterios propios de la mercadotécnica y carece de perspectivas históricas, promovida por una visión de progreso acrítica. El modelo laboral también retrocede a principios del siglo XX, en donde las primeras luchas obreras se erigían en búsqueda de derechos laborales, los cuales en la mitad del siglo se reconocen y se amplían. Pensar en los proyectos de flexibilización laboral de estos días preocupa, porque la idea de plantear la igualdad del trabajador con el empresario en relación a las obligaciones y no al reparto del excedente pone en riesgo una desregularización de derechos conquistados. En lo político, aquella clase dominante de entonces configuró una forma de gobierno que la historia conoció como la democracia restringida por la escasa amplitud de participación de otros sectores ciudadanos que emergían. Hoy, esta clase envalentonada y triunfadora no pretende medias tintas en la persecución, la represión y el amedrentamiento contra quien piensa diferente. Esto nos recuerda aquellos tiempos en donde la real división de poderes carecía de una real autonomía. Siempre han estado ellos cuidando la casa. Hoy la atienden sus propios dueños. Estás escuchando la editorial de diciembre en REC. Para finalizar, debiéramos evitar caer en el desánimo. La resistencia democrática debe ser desde dónde partir, de animarse a romper con las reglas impuestas. Es tiempo de escucharnos más y, claro, de hablar menos. Debemos mirar al pasado, no con añoranza, sino para comprender por qué hoy transitamos este presente, porque el futuro que nos dicen se aleja en el cotidiano y se hace carne en el momento regado de aumentos, despidos y de la criminalización de la política. En tiempos de retroceso, resulta imperiosa la edificación de nuevas construcciones colectivas que creen nuevas subjetividades bajo un horizonte de inclusión social para todos. Las sociedades toman decisiones, no por el presente que transitan, sino por la expectativa del futuro que desean. Esto fue la editorial de REC. Pensada por la Comisión de Radio, porque en este mes de diciembre tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir.